Ser Podcast. Desde París, como cada mañana de domingo, el corresponsal del País allí, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. Oye, explícame, porque no entiendo muy bien la prohibición o el levantamiento de la prohibición por parte de un tribunal de este homenaje a Juana de Arco. Supongo que hay mucho subtexto que no termino de entender. A ver, hace una semana y un día, el sábado anterior, hubo una manifestación de extrema derecha en París que, bueno, había poca gente, pero las imágenes eran bastante impactantes. Son tipos encapuchados, gente, bueno, algunos símbolos de la extrema derecha, grupúsculos neonazis, etcétera. Y hubo un pequeño escándalo y polémica en Francia. ¿Cómo es posible que esto ocurra, no? Y el prefecto de París, que es el responsable de la policía, dijo, bueno, hemos intentado prohibir muchas manifestaciones de estas, pero los tribunales siempre lo anulan porque dicen que hay el derecho a la manifestación mientras no haya una amenaza de desorden público o de violencia, prevalece como norma, ¿no? Dicho esto, como hubo esta polémica, el ministro del Interior ordenó a todos los prefectos de Francia de prohibir todas las manifestaciones de extrema derecha, por principio, ¿no? Para un poco apagar la polémica y matarla, ¿no? Pero resulta, claro, que pues ha habido muchas convocatorias y han ido a los tribunales, y los tribunales no tienen este criterio político, tienen un criterio jurídico, ¿no? Yo creo que es lo que ha ocurrido, ¿no? Que ha habido muchas manifestaciones prohibidas y luego han recurrido y el tribunal ha mirado de qué iba la manifestación y la ha autorizado. Y esto, evidentemente, claro, en el contexto que ya sabemos, ¿no? De manifestaciones contra la reforma de las pensiones, que son más bien de izquierdas, ¿no? Y también de grupos y grupúsculos de extrema izquierda que han provocado violencia, enfrentamientos con la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que explicarlo en este contexto, y luego también en el de esta particular extrema derecha francesa, que es, ya no solemos calificar al Frente Nacional, al Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen de extrema derecha, pero no es lo mismo. O sea, aquí estamos hablando de grupos mucho más ultras, algunos con tendencias violentas y que vienen de una larga tradición. Acción Francesa es el gran movimiento de principios, de primera mitad del siglo XX, que acabó colaborando con los nazis, ¿no? Claro, y que lo presenten como un homenaje a Juana de Arco es como si grupúsculos de extrema derecha españoles hicieran una manifestación en homenaje al Cid, ¿no? De alguna manera. Exactamente, sí. Juana de Arco es un símbolo que también es un símbolo que la izquierda en cierto momento ha podido reivindicar, Es un símbolo francés de todos los franceses, pero que muy querido por la extrema derecha y muy querido por la familia Le Pen también. Sí. Bueno, pues gracias por la explicación, Marc. Empezamos con lo nuestro. Muy bien. Con esta música no es ningún misterio de qué vamos a hablar, ¿no? De trenes. El tren misterioso de Emily Luis. Pero vamos a hablar de un tren que significa mucho, junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, que son obras ya inauguradas. El Tren Maya es uno de los proyectos insignia del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Es un ferrocarril que pretende ser un impulso económico, también un impulso cultural para la región del Yucatán. Sin embargo, desde que empezó su construcción en 2018, ha sido objeto de varios recursos legales que están parando, ralentizando la puesta en marcha y también
también la oposición por parte de organizaciones civiles por el impacto medioambiental, porque cruza por completo esa provincia. Impacto también social que está teniendo la construcción de este proyecto, Marc. Sí, el proyecto recorrerá unos 1.500 kilómetros por 5 estados del sureste de México: Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y se prevé que el plan que el tren entre en funcionamiento a finales de este año 2023, pero ha dividido profundamente a México. Sus promotores defienden que gracias a este tren, se conectarán regiones hasta ahora bastante abandonadas y además fomentará el desarrollo económico y también el turismo. Se ha dicho que creará hasta 715.000 empleos de ahora al 2030, y los detractores, activistas, pero también científicos, denuncian el daño a la diversidad medioambiental en la selva maya y la amenaza para las cuevas y lagos subterráneos que hay en esta zona, y han lanzado en los últimos años una oleada de demandas judiciales para retrasar este proyecto. En síntesis, es un proyecto que plantea un dilema habitual que se ve en muchas partes, ¿no?, entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Claro. Vamos a ampliar la información con la ayuda de Ángel Sulup, que es activista y miembro del Congreso Nacional Indígena. Nos está escuchando desde Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Son 7 horas menos, así que le agradecemos que esté en directo. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Nos gustaría explicar esto para los oyentes ahora mismo en España, y para que no suene tan lejano hay que decir que también hay empresas españolas implicadas en este proyecto, ¿no? Sí, en ese momento estamos viviendo una situación muy compleja en la península de Yucatán y el sureste de México, con la, como decimos nosotros, imposición de este megaproyecto, el mal llamado Tren Maya, que desde los pueblos indígenas, yo soy maya, soy un hombre indígena maya del estado de Quintana Roo, insistimos en que no es un tren y que no es maya. Decimos que no es un tren porque no se trata de un proyecto únicamente ferroviario, sino se trata de un proyecto que va a articular muchos otros megaproyectos en nuestro territorio con profundos impactos, no solamente ambientales, sino sobre todo sociales y culturales. Se trata de un gran proyecto de reordenamiento territorial en el sur-sureste de México. Entonces, pues, quienes habitamos este territorio conocemos los impactos tan graves del turismo masivo, por ejemplo, ¿no? Tenemos 50 años de ejemplo del megaproyecto Cancún, que si bien es un ejemplo de desarrollo económico, no ha significado para la gente maya, para la gente local, una vida digna, ¿no? Entonces, el Tren Maya impulsará, además del turismo masivo en aquellas zonas en donde no tenemos un desarrollo turístico, además impulsará otro tipo de empresas como la agroindustria, que tanto daño ha causado en nuestro territorio, la deforestación, el envenenamiento del agua, ¿no?, del agua subterránea que se encuentra en la península, y otros impactos que van más allá de lo ambiental, sino que tienen que ver sobre todo con las formas de vida de los pueblos mayas que se han visto modificadas totalmente. Ángel, soy Marc desde París. Pues dices que no es un tren, es más que un tren, y que no es maya. ¿Podrías desarrollar esta idea de que no es maya? Decimos que no es maya porque no nació de las necesidades de los pueblos mayas, no nació de los verdaderos intereses que tenemos como comunidades mayas, además de que no ha habido una consulta adecuada o un respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Hay que recordar que como pueblos indígenas tenemos derecho al consentimiento previo, libre e informado cuando se realiza un proyecto de una magnitud como esta, ¿no? Es un derecho que está recogido en el convenio 169 de la OIT, ratificado por el gobierno de México y que no se ha cumplido. Y ahí está la observación que hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre una falsa consulta que hizo el gobierno mexicano en 2019, en donde observa que no se respetaron los estándares mínimos para la realización de una consulta. Y el año pasado, 9 relatores especiales de Naciones Unidas y otros grupos de trabajo también insistieron en cómo la construcción de este tren estaría posiblemente violentando derechos humanos de los pueblos indígenas.
Claro, pero el gobierno lo vende como una oferta de mejora social, digamos, para toda esa zona. Estamos acostumbrados a gobiernos con proyectos faraónicos que luego tienen intenciones electorales. En este caso, ¿qué hay detrás? ¿Por qué lo hace el gobierno? Lo cierto es que este tipo de megaproyectos trae un desarrollo económico descomunal. Si pensamos en Cancún, en la Riviera Maya, en todos esos proyectos que se han instaurado en los territorios de la península de Yucatán, han generado un crecimiento económico brutal. Eso es real. Sin embargo, para las comunidades, para la gente que habitamos este territorio, para quienes tenemos derechos sobre nuestros territorios, no ha implicado una mejora en la calidad de vida. Los mayas se han convertido en la mano de obra barata de polos turísticos como Cancún, como la Riviera Maya, con trabajos que son trabajos precarizados, con condiciones de vida muchas veces inhumanas, ¿no? Entonces, este tipo de desarrollo beneficia a otros intereses de corporaciones internacionales, e incluso del poder político y económico de México, ¿no? Pero no son proyectos pensados para el pueblo. Entonces, ese es el gran argumento que nosotros, quienes defendemos el territorio y quienes defendemos los derechos de los pueblos indígenas, insistimos. No es un proyecto que traiga beneficios para el pueblo, sino que es un proyecto que, al igual que otros que han estado que ya están en el territorio, pues continúan la explotación de la mano de obra, profundizan las desigualdades, porque la creación de polos de desarrollo como Cancún ha hecho o ha generado una desigualdad social tremenda, además de el nacimiento y el incremento de la criminalidad, del narcotráfico, de feminicidios, etcétera, ¿no? Eso lo hemos visto nacer en nuestro territorio y sabemos que un proyecto como el mal llamado Tren Maya, pues va a continuar profundizando esas desigualdades sociales. Ha habido protestas, ha habido litigios legales. ¿Están a tiempo todavía de detener el proyecto o esto ya es irreversible y va a ocurrir sí o sí? Pues nosotros seguimos insistiendo en detenerlo por diferentes vías de lucha, ¿no? La vía jurídica es una de ellas. Han habido más de 30 amparos o son recursos jurídicos aquí en México para intentar detener el tren. Pero algo que hemos constatado es que el sistema jurídico mexicano no nos permite tener acceso efectivo a la justicia, ¿no? Aún con los argumentos, aún con las pruebas, aún con todo aquello que hemos comprobado sobre las violaciones de derechos humanos, de derechos a la salud, de derechos ambientales, de derechos a pueblos indígenas que se han cometido durante la construcción del tren, no hemos podido detenerlo. Hemos logrado en algunos casos retrasarlo, pero el sistema judicial mexicano pues no nos ha permitido tener ese acceso efectivo a la justicia. Por otra parte está la movilización social, que pues también estamos insistiendo, ¿no? En que la gente pueda pues mirar los impactos hacia el territorio y pueda pues protestar. Recientemente realizamos una caravana, El Sur Resiste se llamó, que recorrimos todo el sur-sureste de México, 7 estados de la República, no solamente en donde se encuentra el tren mal llamado Maya, sino también donde está el corredor interoceánico, que es otro tren que atravesaría el istmo de Tehuantepec en México, y que es un proyecto que de igual manera está conectado con el megaproyecto Tren Maya, ¿no? Tratamos de visibilizar que se trata de un solo gran proyecto del sur-sureste de México que tiene, pues, entre otros objetivos, detener la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos, ¿no? Es una de las políticas migratorias de México, la construcción de esos corredores turísticos y corredores industriales. Creo que lo has explicado muy bien. La mejor manera de entenderlo para quien haya ido alguna vez a Cancún es que quienes se benefician de que lugares como Cancún o la Riviera Maya existan no son las gentes que vivían y viven allí, sino las industrias hoteleras que se han construido, ¿no? Sí, desde luego, industrias hoteleras, industrias agroindustriales, energéticas, desde luego también. Ángel Sulup, que es activista y miembro del Congreso Nacional Indígena. Mucha suerte con esta lucha y gracias por estar despierto hasta ahora en México. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación y por compartir la palabra. Hasta luego. You're free to go, darling. I'll break the ties that bind. Somehow the plans we made have gone astray.
Qué buena explicación de Ángel, Marc. Sí. Estos grandes proyectos de los que luego nos beneficiamos como turistas o como consumidores y por supuesto nos olvidamos de quienes ocupan esas tierras y las han ocupado durante tantas generaciones y tantos siglos. Según estimaciones de la ONU, en abril la India superó a China como el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes. No sucedía desde 1950 que China fuese superado en población, pero más allá de los números, este incremento en las personas que viven en la India supone también un cambio en las condiciones de desarrollo social, en la organización urbana, en la relación con China, por supuesto, y con otros países vecinos, conforme sigan creciendo, ¿no? Sí. Este hito, que la India supera a China como país más poblado del planeta, ocurre además en un año clave para la India. Es un país que en estos momentos se siente fuerte. Preside el G20 este año y cree que la guerra de Ucrania ha reforzado su visión geopolítica de un mundo más allá de dos bloques en el que la India tiene una silla y tiene una capacidad de influencia, ¿no? En la India siempre está esta idea desde hace años y hace décadas que ha llegado el momento de la India y luego se dice nunca acaba de llegar el momento de la India. Bueno, quizá piensan que ahora sí, ¿no? Una anécdota. Modi el líder de la India, estará en París el 14 de julio, el día de la fiesta nacional francesa, como invitado especial de Emmanuel Macron, ¿no? La demografía históricamente siempre se ha visto como un factor de poder económico y político, ¿no? Y casi espiritual. La idea de que un país que tiene muchos hijos es un país que confía en el futuro y uno que tiene menos hijos ve el futuro con más pesimismo. Y me he acordado, preparando este tema, ¿no? Que en Francia, en el siglo XIX, la fecundidad bajó y entonces cundió en Francia el terror de que Alemania, donde la fecundidad era mucho más alta, la aplastaría militarmente, ¿no? Y por eso la demografía tiene un impacto político, ¿no? Hay un ministro indio que ha dicho que ahora India tiene una reserva formidable de mano de obra y de talento, pero curiosamente tampoco ha habido una celebración en India por esta cifra y para algunos la alta natalidad plantea evidentes problemas también. Para hablar de esto está con nosotros Eva Borreguero, que es profesora de Ciencia Política especializada en Asia Meridional. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Marc. Hola. En línea con lo que decía Marc, Eva, la población va en aumento, pero creo que está decreciendo el número de nacimientos. Sí, está decreciendo la tasa de fertilidad. Entonces, aquí lo que hay que diferenciar es las cifras absolutas de las cifras relativas. Cuando India se independiza en 1947, tiene una población de 350 millones de habitantes y tenía una tasa de fertilidad de cerca del 6%. En la actualidad tiene 1.400 millones y una tasa de fertilidad del 2%. Es decir, tienen menos hijos, pero como el conjunto de la población es mucho mayor, con que crezca un poco, las cifras efectivamente son mayores, ¿no? Entonces esta es un poco la aparente contradicción, pero tiene que ver sobre cómo se interpretan las cifras, si nos centramos en el número absoluto o en la tendencia, que es la cifra relativa a los porcentajes. Hola Eva, soy Marc desde París. ¿Más población equivale a más poder e influencia para la India en el mundo o puede suponer un problema? Bueno, supone más poder por lo que has comentado antes y porque además pues India hace una lectura que es una potencia económica, es una potencia demográfica y que por lo tanto tiene que tener un peso político equivalente. Entonces, en un principio es más poder, siempre y cuando efectivamente ese crecimiento demográfico, que es potencialmente un dividendo, se convierta en dividendo y no en un problema. Y aquí ya nos metemos en las políticas de desarrollo, que lo que tienen que facilitar es que precisamente toda esta población que se va incorporando al mercado laboral, todos los jóvenes, pues se puedan encauzar en unas condiciones que, digamos, permitan optimizar esta condición, ¿no? y lograr ese dividendo demográfico. Y esto que comentaba Marc, que siendo como es ahora el país más poblado del mundo, ha habido como una falta de celebración. ¿La India es consciente del poder que le otorga la demografía? Sí, India ha tenido una relación muy especial con sus políticas demográficas. Es el primer país que aplica políticas de planificación familiar en 1951. Luego, en los años 70, con Indira Gandhi,
hubo unas políticas coercitivas que fueron un desastre y además fueron muy impopulares e incluso hasta le costaron las elecciones a Indira Gandhi en el 77. Y el gobierno se dio cuenta que esta cuestión de forzar el control de la natalidad no era una medida popular, tenía poco éxito y digamos que relajó este tipo de medidas con aproximaciones más moderadas en ese sentido, ¿no? Y el tema del crecimiento de natalidad siempre ha estado, por una parte, con una conciencia desde la óptica que se tenía en los años 70, 80 y 90 de que el crecimiento de la población tenía un inconveniente, y es que si la población crecía más rápida que la economía, no se podría lograr el nivel de desarrollo económico buscado. Entonces, había una conciencia de esta inconveniencia que tenía el crecimiento demográfico y al mismo tiempo ahora pues se ve, debido a las cifras que dan también muchos analistas de todo el potencial que puede tener en términos de economía en el futuro, hay un reconocimiento. Pero hay una tensión entre ambos aspectos, ¿no? Entre verlo como algo que si no se encauza bien puede ser un problema y el reconocimiento actual de las ventajas que puede tener. Pero entonces, ¿se puede decir que India ahora está preparada económicamente para afrontar esta población récord en el mundo? Sí, bueno, sí, hay una serie de desafíos. Primero, las enormes diferencias que hay dentro de la India. Hay diferencias, por ejemplo, entre el norte y el sur. Los estados del norte, como el estado de Uttar Pradesh o Bihar, tienen unas tasas de crecimiento muy elevadas. Y los de Kerala, en el sur, Kerala también ha dado muy bajas. Entonces, esto, por ejemplo, nos está hablando también de los desafíos en el desarrollo social y en esta incorporación de la población. Por ejemplo, en el estado de Bihar, las familias tienen un promedio de 3,5 hijos. Y en los estados del sur tienen tienen entre 1,5 hijos. Entonces, bueno, pues, ¿por qué ocurre esto? Se asocia las tasas bajas de natalidad, de fertilidad, a un sistema de desarrollo con educación, con las mujeres alfabetizadas, con políticas de planificación, con medidas de sanidad, y en la medida que se alcanza un nivel de desarrollo social va bajando el número de hijos. Cuando tenemos en los estados del norte, que son los que tienen además lo que se conoce como el cinturón hindi, el Hindi Belt, que tiene muchísima importancia política precisamente por esto, que tienen tasas muy altas de crecimiento de población, lo que nos está indicando es que están fracasando estas medidas de desarrollo. Entonces, aquí, digamos que dentro del panorama de la India hay que ver que hay una serie de diferencias regionales y que no será la misma condición en todas partes de la India, ¿no? Entonces, el gran desafío, evidentemente, que tiene la India es que estos estados con un crecimiento mucho mayor de población del norte se puedan generar unas condiciones de educación, de sanidad, para que esta población, digamos, que se incorpore a las vías de desarrollo. Y esto, pues bueno, es algo a lo que tiene que atender el gobierno claramente, pero teniendo en cuenta las diferencias que ahora mismo se dan entre unos estados y otros. Eva Borreguero, que es profesora de Ciencia Política, especializada en Asia Meridional. Eva, mil gracias por la explicación. Un abrazo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. ¿Francés, Marc? Sí, este es un grupo que se llama Les Agamemnons, los Agamemnones. Es surf de Normandía. ¿Qué te parece? Me parece interesante. Ser Podcast.
¿Te gusta Paco de Lucía, Marc? Me encanta, me encanta. Y esta canción se me ha ocurrido esta mañana leyendo un artículo del País por esta canción, que es muy bonita. ¿Y por qué? ¿Qué artículo era? Pues es un artículo de opinión que se titula Turquía vota al son de Paco de Lucía. Lo ha escrito, no sé si lo pronunciaré bien, Zulfü Livaneli, que es un escritor, político y cantante turco, y en El País explica que esta canción en versión turca y con una letra se ha convertido en una de las canciones de la campaña electoral para las elecciones que se celebran hoy, legislativas y presidenciales, en Turquía. Se ha convertido, explica el autor, en un himno de la oposición con el título de Volverá la primavera. Hay muchos ángulos en estas elecciones. Yo tampoco sabía que, por ejemplo, el mayor colegio electoral del día en realidad estaba en Alemania, que es donde está la mayor población, el mayor volumen de población turca exiliada. Son 61 millones de votantes en los 87 distritos electorales que tiene Turquía, que van a decidir a lo largo del día de hoy quién va a ser su presidente y quiénes serán sus representantes parlamentarios. Son elecciones que algunos pueden sentir que nos quedan un poco lejos, pero por primera vez en 20 años, desde que Tayyip Erdogan gobierna, cabe la posibilidad de que otra persona, que no sea él, lidere el país. El candidato se llama Kemal Kılıçdaroğlu, no sé si lo habré pronunciado bien, ahora me corregirán, del Partido Republicano del Pueblo y la coalición Alianza Nacional, que entra a gobernar, si entra a gobernar, no solamente va a cambiar en el interior la gestión de Turquía, sino que va a tener un impacto en muchas regiones del mundo, especialmente, obviamente, en el mundo que le rodea, que es Europa. Para hablar de la relevancia de estas elecciones, nos atiende desde Estambul Carlos Ortega Sánchez, que es doctorando en la Universidad de Estambul en política turca. Nos atiende desde allí además. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Erdogan es más conocido. Nos gustaría que nos explicaras cuál es el perfil de su contrincante y, de hecho, que nos explicaras también cómo se pronuncia su apellido. Bueno, lo has pronunciado bastante bien. Se llama Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Tenemos que aprender a pronunciarlo porque creo que vamos a ir bastante a hablar de él en los próximos días. Bueno, pues Kılıçdaroğlu parece desconocido fuera de Turquía, pero en realidad en Turquía es un clásico. Él es el presidente del Partido del Pueblo, el Partido de Atatürk, el Partido Republicano del Pueblo. Ha perdido varias elecciones contra Erdogan, pero ahora se presenta como el candidato no solo de ese partido, sino de una oposición de 6 partidos que integra pues desde islamistas a extrema derecha, bueno, e incluso con el apoyo de los kurdos, ¿no? Entonces es un hombre que, digamos, es adalid de la honestidad, de la anticorrupción, con poco carisma, pero bueno, como tiene ese apoyo de una gran base, parece que puede plantar cara a Erdogan. En términos ideológicos, ¿en qué se diferencian? Pues son completamente distintos. Kılıçdaroğlu es de la tradición, es kemalista, de la tradición de Atatürk, es un hombre laico, no tiene una religión, o sea, es aleví, digamos, pero no tiene una religión confesa, le gusta el laicismo, es republicano, es un demócrata. La gran promesa es volver a la democracia, acabar con esta autocracia que ha creado Erdogan y volver a lo democrático, al sistema parlamentario que cambió Erdogan hace 5 años. Sí, más republicano, contrario con Erdogan, que es, pues ya sabéis, más identitario, islam, más un gobierno personalista, autoritario, etcétera. Hola, Carlos, soy Marc. He visto en tu cuenta de Twitter ponías unas fotos del final de campaña, ¿no? Y Erdogan acaba en la mezquita de la Santa Sofía y Kılıçdaroğlu acaba en el mausoleo de Atatürk. Son realmente dos ideas de Turquía totalmente distintas que se enfrentan. Quizá un momento en el que Turquía va hacia un rumbo o otro. ¿Crees que es así? Exacto. Creo que estas dos fotos enseñan muy bien, estas dos imágenes enseñan muy bien cómo de polarizada está Turquía. Y eso, el miedo que tenemos, ¿no? También de que todo pende de un hilo, las diferencias en las encuestas son muy, muy pequeñas, y por un lado encontramos ayer en Santa Sofía, que ahora es una mezquita, antes era un museo, se reunieron miles de personas fanáticos de Erdogan, ¿no? Con esa política identitaria de islamismo suní, etcétera. Y por otro lado está Kılıçdaroğlu, que ha creado una idea de diversidad, de que todos cabemos en la Turquía actual, etcétera, ¿no? Y bueno, con esa idea de, además estamos en el centenario de la República de Turquía y bueno, él quiere como reconstruir esos ideales, ¿no? Democráticos, parlamentarios, etcétera. Leía un reportaje sobre
el voto en el exterior en varios países, especialmente en Alemania, como decía, y daba la sensación de que los votantes estaban más a favor de volver a elegir a Erdogan. Supongo que a ellos les interesaría más una apertura democrática, ¿no? Bueno, esto es un debate muy interesante porque la participación en el exterior creo que este año ha sido de 53%, que es bastante alta. Justo me he pillado que la semana pasada estuve en Viena y cuando volvía había muchísima gente muy mayor, de hecho había 10 personas pues mayores de 80 años con silla de ruedas que entraban en el avión todos de cabeza a Turquía a votar, ¿no? Se dice que bueno que la gente de Alemania suele apoyar y venir más a votar a Erdogan. En mi opinión, los que quieren participar en favor de Erdogan son los que no han sabido integrarse mucho en la sociedad alemana o en la sociedad holandesa o austriaca. Bueno, dicen que sí, que la mayoría de los turcos alemanes, por ejemplo, apoyan a Erdogan, pero en mi opinión es que hay una parte importante, sobre todo los jóvenes o las segundas, terceras generaciones de inmigrantes turcos en Europa, que directamente no se interesan, no están interesados. También creo que esto va a cambiar en estas elecciones. Ha aumentado bastante, ha aumentado como un 15% la participación de los turcos en el exterior y creo que esto puede también cambiar, que normalmente Erdogan tiene mayoría absoluta en el exterior. Creo que ahora podemos tener una sorpresa también con el voto fuera. ¿Qué influencia tendrá el terremoto y la gestión del terremoto que hubo en febrero con miles de muertos? Y otro factor que creo que ha dominado bastante la campaña, que es la inflación. Estos dos elementos, ¿cómo influirán en el voto de hoy? Hay un claro... Bueno, con el tema de la inflación, en Turquía tenemos una inflación horrible. Realmente la oficial es del 50%, pero la percibida es del 150%. Verlo literalmente todos los días vas al mercado y hay etiqueta sobre etiqueta, las van pegando una encima de otra porque cada día cambia el precio, ¿no? Es así de dramático. Y sobre todo el tema de las patatas, la cebolla, ya empieza a ser casi de lujo, ¿no? Entonces la gente, claro, pues está empezando a estar enfadada. Y con el tema del terremoto va a haber un evidente voto de castigo. Yo estuve de traductor en el hospital español en Hatay, que por cierto me hicieron un maravilloso trabajo allí, y mucha gente lo que me decía es que el Estado les había abandonado, que no hay Estado, porque Erdogan y su gobierno, a pesar de que hay un impuesto para los terremotos y crearon un organismo especial de rescate, no aparecieron. Tardaron más de un día, más de 2 días en llegar a rescatar a la gente. Lo hicieron tarde y mal. Y mucha gente está muy enfadada. Entonces, seguro, 100% que va a haber mucho castigo por parte de la zona afectada por el terremoto. Otra cosa también es ver cómo van a votar estas personas, ¿no? Porque, claro, gran parte de estas ciudades están hechas escombros, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a ocurrir esto, cómo pueden votar. ¿Cuál crees que sería el impacto geopolítico a medio plazo si acaba ganando Kılıçdaroğlu en términos de, lista de espera para la Unión Europea, impacto en la OTAN? Bueno, Kılıçdaroğlu ha prometido que van a entrar en la Unión Europea. Evidentemente todos sabemos que eso es muy difícil, pero creo que se abre una puerta a una cosa más. Kılıçdaroğlu es muy pro-occidental, ¿no? Y Kılıçdaroğlu vende que quiere entrar en la Unión Europea, pero en realidad lo que hay que hacer es reformar las relaciones, porque ahora mismo las relaciones no son muy buenas con un líder autoritario y caprichoso como es Erdogan. Kılıçdaroğlu lo que quiere es enfrentarse o hablar con la Unión Europea de una forma igualitaria, cooperar, por ejemplo, en materia ecológica, con el Green Deal, con el Pacto Verde, cooperar en materia migratoria, y sobre todo actualizar la ley de aduanas y mejorar el comercio con Europa, ¿no? Frente a un Erdogan que, bueno, pues como sabemos tiene una política más agresiva, especialmente hacia Grecia, ¿no? ¿Existe el riesgo de que Erdogan no acepte los resultados al estilo de un Bolsonaro o un Trump? Mira, esto es también otro tema muy interesante porque hace 2 días en televisión, que por cierto Erdogan ahora está en todas las televisiones todo el rato y los candidatos de la oposición, Kılıçdaroğlu apenas sale, ha ocupado media hora en total la televisión pública estas 2 semanas. Erdogan ha dicho que aceptará, que él vino por las urnas y se irá por las urnas, pero el ministro de Interior ha dicho que si gana la oposición esto será un golpe de Estado de Occidente.
Entonces tenemos aquí una dualidad de se irán, no se irán. Lo vamos a ver esta noche o mañana por la mañana. Pero bueno, hay un debate bastante serio con esto, ¿no? Bastante miedo, para ser exactos. De hecho, por seguir con esa comparación de Marc con el trumpismo, también hay denuncias de injerencia rusa en el proceso electoral, ¿no? Sí, bueno, el candidato favorito de Putin es Erdogan, eso no cabe duda. Kılıçdaroğlu ha dicho que va a mantener las relaciones institucionales, porque desde que empezó la guerra en Ucrania, todos los países occidentales han aplicado sanciones a Rusia, pero Turquía se mantuvo, o sea, ha mantenido ese equilibrio, ¿no? Apoyando un poco a Ucrania, apoyando y manteniendo relaciones con Rusia. Turquía ahora depende de Rusia económicamente, el comercio ha aumentado casi un 200% entre los dos, entonces no se pueden romper relaciones, pero Kılıçdaroğlu tiene mucho más interés en relacionarse con Europa, con la OTAN, y eso va a afectar negativamente a Rusia, por supuesto. Entonces, bueno, eso. Putin preferirá a Erdogan. Claro, lo sabremos muy pronto. Carlos Ortega Sánchez, que es doctorando en la Universidad de Estambul en política turca, nos ha atendido desde allí, desde Estambul. Carlos, mil gracias por la explicación. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buen día. Decir, Marc, que tu selección musical sí es algo ecléctica, ¿eh? Sí, bueno, esta es Rita Lee, cantante rockera brasileña que ha fallecido esta semana y, bueno, este es un pequeño homenaje, ¿no? Sí, no, está muy bien. Cuídate, ¿tienes la agenda muy complicada la semana que viene? Bueno, hay que decir que la agenda política francesa ahora se ha calmado un poco, ¿eh? Se ha calmado un poco, o sea, después de todo este invierno bastante intenso, no hay nada, ninguna cita muy destacada, pero el domingo que viene te cuento. Me alegro por ti. Un abrazo fuerte, Marc, hasta luego. Un abrazo, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.